El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Palomo, un perrito que llega a la clínica veterinaria presentando una fractura en una de sus patas. Además, estamos desde un lugar mágico aquí en la Ciudad de México, en el cual tocas, juegas, aprendes y además te enseñan a cuidar la naturaleza, el Papalote Museo del Niño. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Y bueno amigos, el día de hoy nos encontramos desde Papalote Museo del Niño, porque en este lugar también tienen exposiciones dedicadas a cuidar el medio ambiente. Y bueno, para platicarnos acerca de ello, estamos con Santiago Rodríguez, quien es gerente de comunicación educativa aquí en el Papalote Museo del Niño. Santiago, gracias por recibirnos. No, bienvenido Gustavo, bienvenidos a todos. Aquí estamos en Papalote, como bien dices, tenemos muchas áreas en donde hablamos sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad de nuestro país, en específico esta zona que se llama México Vivo y que está conformada por este espacio interior que estamos viendo ahorita, donde hay varios animales que tenemos vivos, otras representaciones también de animales y muchos otros juegos que tienen que ver con la biodiversidad del país, y otra zona que es un jardín que es nuevo, que es parte del Papalote Renovado. Es un jardín que está representando 3 ecosistemas de la Ciudad de México, donde también tenemos un montón de animales y biodiversidad y que vamos a conocer. Oye, Santiago, me encanta esa idea, pero platícame también acerca de lo que tenemos a nuestras espaldas, que es un arrecife. Es una muestra, es un ejemplo de arrecife del Caribe. Así es parte del arrecife mesoamericano. Lo trajimos hasta acá, hasta Papalote, este pedacito, para que los niños conozcan los peces que viven ahí, los corales también que son muy importantes, que son pues, el edificio de este arrecife mesoamericano, y para que aprendan que este arrecife nos da muchos beneficios, nos da oxígeno, nos da una variedad de animales impresionante y muchas otras cosas, y que además es un ecosistema que es muy frágil, que es de nuestro país y que tenemos que cuidar para que lo preservemos. Así es, un lugar, el Papalote, lleno de color, lleno de niños, ¿no? Por supuesto, lleno de texturas, de ambientes, y de hecho no se alcanza a escuchar un poco, lo que se escucha de sonido de fondo son las olas del mar, porque en realidad es completamente una experiencia sensorial. Así es, tratamos de que todas nuestras experiencias sean totalmente inmersivas, que los niños se sientan en los ambientes en los que les estamos hablando, que se sientan cómodos y que se sientan felices, que se sientan divertidos, para que a partir del juego y de lo que se están divirtiendo aprendan un montón de cosas. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si, bueno, ahorita vamos a ir recorriendo este Papalote Museo del Niño y ahora vamos al caso de Palomo, un perrito que llegó a la clínica veterinaria presentando molestias al caminar? Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Palomo es mi perrito, es machito y tiene 8 meses. Es hijo de 2 perritos que tengo. Su papá se llama Skipper y su mamá se llama Wicha. Es muy importante para mí. Bueno, mis 3 perritos son mi adoración. Los quiero y amo demasiado. Palomo lo traje porque les estaba dando de comer y quiso atrapar a un gato. Entonces saltó y cayó mal en su pata trasera. Hola, buenas tardes, doctora. Le traigo a Palomo. Lo que pasa que ayer estaba jugando y de la nada empezó a llorar. Entonces pienso que se lastimó horriblemente su pata. ¿Qué edad tiene Palomo? Tiene 8 meses. 8 meses, ok. ¿Le vamos a tomar la temperatura? Sí. Para ver si trae fiebre. Quisiera saber si es grave lo que tiene. Okay. Vamos a revisar la patita. Sí. A ver. Efectivamente trae fracturada la tibia. Palomo es un paciente que llegó hoy a consulta porque como todo cachorro es muy inquieto
y me comentaron que anduvo correteando a un gato y se rompió la parte de la tibia. Entonces, para confirmar el diagnóstico tuvimos que tomar una radiografía y dentro de la radiografía obviamente encontramos que efectivamente trae una fractura en la parte proximal de la tibia. Al examen físico solo encontramos dolor, que es en la parte de la fractura. Todos los demás parámetros están bien. No encontramos fiebre, no encontramos alguna otra anomalía más que la pura fractura en sí. Me dijeron que tal vez puede que no, Palomo no quede al 100% bien. Pues me siento angustiada porque pues no sé si en un tiempo futuro Palomo se deprima porque no pueda caminar como lo hacía antes. Como podemos observar en la placa que se le tomó a Palomo, vemos una fractura de forma oblicua y se ve en la parte proximal de la tibia, por lo que aquí el procedimiento que se va a hacer es poner un cerclaje y un aparato de fijador externo. Entonces, en estos momentos vamos a intervenir a Palomo. Muy nerviosa, no sé si Palomo estará tranquilo o nervioso, pero sí, los nervios me están matando. Y bueno amigos, en unos momentos más veremos la cirugía a la que será sometido Palomo para tratar de corregir este problema que tiene en su pata. Por esto lo veremos al regreso del corte. Sin embargo, antes estamos todavía recorriendo este Museo del Papalote, en el cual hay una gran cantidad de exhibiciones interactivas y estas que están dedicadas a la naturaleza. Y cuéntame, mi estimado Santiago, acerca de esta exposición que está dedicado a este animal que es endémico de la Ciudad de México, ¿cierto? Así es, aquí estamos en una representación del ecosistema de Xochimilco, que es donde vive este animal tan especial, el monstruo del agua, como lo conocían nuestros antepasados, y que es el ajolote, el Ambistomum mexicanum, que es un animal muy especial porque tiene muchas características sorprendentes y que, como bien dices, solo vive en la Ciudad de México, en Xochimilco, y que lamentablemente está en peligro de extinción. Por eso lo trajimos aquí, el animal en vivo, los niños lo pueden conocer para que vean lo especial que es. Lo protegemos en este lugar y además conocen las causas por las que está en peligro de extinción y conocen a sus vecinos, cómo es su ambiente, etc. Es un animal que es muy especial para nosotros aquí en el museo. Y de hecho, bueno, me encanta porque tienen distintas peceras con las cuales puedes ver a los ajolotes, que me encantaría que así de cristalina y transparente estuvieran los canales de Xochimilco donde se encuentra este animalito. ¿Qué podemos hacer? ¿Enseñan a las personas a generar conciencia para cuidarlo? A los niños sobre todo, por supuesto. Así es, nuestros guías educativos, los cuates, platican con los niños sobre la problemática del ajolote, que sobre todo es la contaminación que hay en el lugar donde viven, que es el espacio de Xochimilco, los canales de Xochimilco, y entre otras cosas, ¿no? Unos animales depredadores que entraron ahí hace muchos años, etcétera. Y pues, ¿qué podemos hacer? No contaminar su medio ambiente cuando vayamos ahí, porque es una zona turística muy importante de la ciudad. Y, en fin, una serie de acciones que podemos lograr para que este animal no se acabe. Claro, y sobre todo no tirar basura, también muy importante, no ir a depositar algunos animales de compañía cuando ya no los queremos, tortugas o algún otro tipo de pez ahí en el lago de Xochimilco, y aprender sobre la función que también cumple el ajolote en nuestro ecosistema. Así es. Es muy importante que en todos los ecosistemas están equilibrados con una cantidad de animales que necesita y que tienen una función específica, y si desaparecemos, quitamos una pieza, todo se vuelve un caos y nos provoca la desaparición de esta biodiversidad. Vengan a conocer esta exposición aquí en el Papalote Museo del Niño, pero también, por supuesto, vayan a recorrer los canales de Xochimilco y aprendamos todo acerca de este animal que es representante de nuestra Ciudad de México. Vamos rápidamente a hacer una pausa y seguimos recorriendo el Papalote Museo del Niño y también conociendo la historia de Palomo aquí en Clínica de Animales. Palomo es mi perrito, es machito y tiene 8 meses. Lo traje porque les estaba dando de comer y quiso atrapar a un gato, entonces saltó y cayó mal en su pata trasera.
Palomo es un paciente que llegó hoy a consulta. Efectivamente trae fracturada la tibia. Entonces en estos momentos vamos a intervenir a Palomo. Y bueno, seguimos recorriendo estas zonas, estas exposiciones naturales que tiene el Papalote Museo del Niño. Y ahora, ¿en dónde nos encontramos, mi estimado? Platícanos acerca de este lugar tan especial. Estamos en el Jardín de las Maravillas. Se llama así porque hay un montón de maravillas a nuestro alrededor que a veces no nos damos cuenta que están ahí. Un montón de plantas, un montón de animalitos que son pequeñitos, un montón de cosas que están pasando entre ellos, cómo se están comunicando en los ecosistemas. Y por eso nos parece que es una maravilla este lugar, que es nuevo, es parte del Papalote renovado y que representa además, que es muy importante, 3 ecosistemas de la Ciudad de México. Está diseñado a partir del humedal, que es Xochimilco, como Xochimilco, a partir del matorral xerófilo, que está sobre todo en las zonas del Pedregal y estas zonas pedregosas, y el bosque de niebla o el bosque húmedo, que también está en algunas zonas de la ciudad. Entonces puedes encontrar a lo largo de todo este jardín estos 3 ecosistemas representados con plantas de estos lugares y estos ecosistemas cómo se van comunicando entre ellos, además de un montón de actividades muy divertidas para aprender de estos ecosistemas y de la vida natural de México. No sabía que hubiera tantos ecosistemas dentro de la Ciudad de México. La verdad es que yo, bueno, decía Xochimilco, pues bueno, ya estás ahí con las, en las chinampas, en las trajineras, pero no pensé que fuera un ecosistema como tal, por ejemplo. No, y esos son muy poquitos. En realidad hay muchos ecosistemas en la ciudad, digo, en representación muy pequeña, pero hay un montón de ecosistemas y como nos damos cuenta, la ciudad no solo es el asfalto, sino hay un montón de naturaleza en la ciudad. Oye, también vi que tienen como un tipo huerto, que tienen un lugar que se llama la Casa del Jardinero, hay un lugar que es un arenero. Así es, queremos a través de todas nuestras actividades acercar a los niños y a sus familias a la naturaleza, como decías, en el huerto urbano, donde aprenden cómo pueden en su casa tener pedacitos de huerto para cultivar sus propios alimentos. Bueno. La Casa del Jardinero, que es una de nuestras exhibiciones más nuevas y que nos gustan mucho porque aquí te da la bienvenida un personaje que es el jardinero de Papalote y te va a enseñar cómo las lombrices y las mariposas ayudan a crecer a las plantas y cómo a su vez las plantas ayudan a las lombrices y a las mariposas a vivir, cómo se relacionan en estos ciclos. El arenero, que es para que los niños más pequeños entren en contacto con estas cosas naturales, con estas texturas, con estos olores, etcétera. Cómo este jardín es un museo vivo que te va enseñando muchas cosas. Exacto, y bueno, sobre todo como todos cumplimos un lugar dentro de este ecosistema. ¿Qué les parece si ahorita seguimos recorriendo el Papalote Museo del Niño, verdad? En compañía de todos estos niños que están por aquí corriendo, en compañía de Santiago, pero ahora regresemos a la historia de Palomo y su cirugía aquí en Clínica de Animales. En estos momentos vamos a intervenir a Palomo. Terminamos la cirugía de Palomo, le fue bien en términos generales, es un paciente joven, por lo cual el paciente debería recuperarse en las próximas 4 semanas. Lo que se llevó a cabo fue una fijación de la fractura. La fractura la tenía muy cerca de la rodilla, lo cual complica un poco la técnica quirúrgica. Se aplicó algo que se llama cerclaje, es decir, se colocó un alambrito de acero alrededor del hueso para darle soporte y posteriormente se colocó un fijador esquelético externo. La técnica que se realizó normalmente se ocupa en pacientes jóvenes para que no afecte el desarrollo óseo. Esperaríamos que con esto Palomo esté apoyando en unos cuantos días y que en unas 4 o 6 semanas, dependiendo de su evolución, se retiren los clavos. Se va a quedar un par de días con nosotros para monitorear su evolución. Necesitamos ver que la inflamación que ya tenía más la inflamación que se genera con la cirugía disminuya.
Una vez que Palomo se vaya a casa, Palomo se va a ir prácticamente andando, es lo que esperamos después de una cirugía como la que se acaba de realizar, y que su recuperación también sea pronta. Este tipo de fracturas pueden resolverse de distintas maneras, depende mucho de la experiencia del cirujano, del criterio que aplique, incluso podrían haberse utilizado una placa, sin embargo en pacientes jóvenes no es tan recomendable. El pronóstico de Palomo es favorable, esperamos que pronto apoye y que también, como es un paciente joven, la fractura consolide pronto también. Las recomendaciones van a ser el manejo del dolor. Como es un cachorro, pues también hay que mantenerlo o tratar de mantenerlo tranquilo, tratar de que no salte, tratar de que no suba escaleras o que no baje o suba de muebles muy altos. Entonces la recomendación es que se encuentre a nivel de piso, que le den en casa el antibiótico y el analgésico. Una de las principales recomendaciones es que los cachorros son muy inquietos. Los perros jóvenes en general son muy inquietos. Hay que estar pendientes de ellos porque en algunas ocasiones pueden sufrir traumatismos y estos traumatismos pueden acabar en una fractura. Cuando noten dolor intenso, cojera o claudicación, cuando noten que el paciente no apoya o que cambia de humor, entonces hay que acudir con el veterinario. Mucho más alegre y aliviada porque Palomo salió bien y todo resultó bien. Fue una fractura en la tibia y le pusieron un clavo, pero que poco a poco se irá recuperando. Con mucho amor y cariño y todos lo vamos a cuidar. Y bueno, amigos, afortunadamente en el caso de Palomo, luego de que le practicaran esta cirugía, la cual fue exitosa, lograron reparar esta fractura y se va a casa con algunos cuidados postoperatorios, por supuesto, tratando de evitar que esté dando brincos altos para evitar que se vuelva a lastimar. Y recuerden, muy importante cuidar también la salud de las patas de nuestros perros, de nuestros gatos. A veces pequeños saltos pueden provocar algún tipo de fractura y hay que cuidarlo, muy importante. Y bueno, seguimos recorriendo aquí el Papalote Museo del Niño. Nos encontramos en la casa del jardinero que les mencionábamos hace rato. Y cuéntanos, Santiago, bueno, estamos viendo aquí algunas cuestiones. Platícanos. Así es, como dices, aquí esta es la casa del jardinero, aquí vive el jardinero y no vive solo, vive con unas amigas muy especiales que le ayudan a cuidar el jardín de Papalote. Como te decía hace rato, pues todos estamos conectados, todos tenemos algún papel en nuestros ecosistemas y las amigas del jardinero tienen mucho trabajo aquí en este lugar porque son parte muy importante del ecosistema. ¿Y quiénes son? Las mariposas y las lombrices. Ahí tienes una mariposa que pensamos dónde están las alas de la mariposa. Claro, ahí no sé si lo alcanza a ver, ahorita lo tomamos con más calma, ¿no? Pero es una pupa. Exactamente, es un estado previo a que nazca la mariposa como la conocemos con sus alas. Es una de las partes de la transformación de la mariposa y en este caso las mariposas cuando están en esta etapa están en una planta. Normalmente aquí la protegemos en este vasito para que nazca con más cuidados. Ajá. Pero normalmente en la naturaleza están en plantas y les sirve de casa, de protección para que en ese momento pueda crecer y pueda protegerse entre las plantas. Ya cuando crece la mariposa poliniza a las plantas a través de las flores y así se ayudan la una a la otra. Y de hecho, bueno, también tenemos una de las plantas que son donde están las orugas, donde las mariposas, corrígeme, llegan, ponen sus huevecillos, ¿no? Que se llama mastuerzo. Mastuerzo, sí, vienen, las mariposas vienen, dejan sus huevecillos y luego cuando nacen las oruguitas, que nacen chiquititas, van creciendo porque se van comiendo toda la planta. Entonces uno podría decir, bueno, es una plaga, se come toda la planta. Y sí se la come y se obtiene un beneficio de ella, pero cuando crezca y sea una mariposa, va a polinizar las plantas. Entonces es una ayuda mutua que se están dando todo el tiempo en los ecosistemas. Y de hecho, bueno, esta planta que es el mastuerzo, generalmente la vemos aquí en la ciudad, la podemos ver incluso en vida libre, así como de estado salvaje, porque da unas flores naranjas, amarillas y de esta mariposa que es como de color blanco. Aquí te prestan incluso hasta una lupa porque obviamente los huevecillos son muy pequeños para que ustedes puedan verlo así con mucho cuidado. Sí, se alcanza a ver, ¿eh? Miren que estoy medio cegatón y por ahí se alcanzan a ver uno que otro huevecillo de mariposa que más tarde saldrá una oruga, después se transformará en pupa y más adelante en mariposa. Así es. ¿Y por acá qué tenemos en este cajón? Cuéntame. Acá tenemos una casita de lombrices que también son muy importantes para el suelo y para las plantas, porque las lombrices hacen un montón de cosas muy importantes para el ecosistema. Viven ahí. Mira, ya encontré una. Que es una tierra como bastante, tengo entendido, fértil, ¿no? Donde están las lombrices. A ver, es una pequeña, a ver si alcanza a ver ahí.
Ahí la tenemos, miren nada más. Las lombrices comen todos los desechos naturales, las hojas de las plantas los descomponen, los hacen pequeñitos, los hacen en nutrientes y así las plantas pueden absorber de ese suelo de nuevo esos nutrientes y así se están también dando ayuda mutuamente todo el tiempo. Además de que hacen hoyitos por el suelo y hacen que las raíces entren más fácil, hacen que entre el agua. Sí, para que descanse. Ajá. Y aquí eso es lo que le queremos mostrar a los niños, que todos los animales y todos los elementos de los ecosistemas son muy importantes, que todos dependemos los unos de los otros. Claro. Y que debemos cuidarnos entre todos para que la vida pueda seguir siendo mucha y siendo abundante. Claro, todos cumplimos un papel muy importante, sobre todo desde las mariposas, que en efecto muchas veces nos causan admiración, las queremos todos, queremos tener en nuestro jardín mariposas. Sin embargo, por ejemplo, las lombrices muchas veces les tememos, cuando salen en el jardín a muchos les dan como repulsión y demás. Sin embargo, recuerden, cumplen un papel muy importante dentro de este ecosistema, aquí también en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Santiago. Muchísimas gracias por esta invitación aquí en el Papalote Museo del Niño. Muchísimas gracias a ti y los esperamos acá en Papalote Museo del Niño para que vivan todas nuestras experiencias que tienen que ver con la naturaleza, además de nuestra película Amazonas, que también es sobre la naturaleza, y un montón de cosas que hay para hacer en el museo para que se acerquen a la naturaleza y otro montón de temas que se van a divertir un montón y van a aprender. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.